a tener es un intercambio muy libre entre quienes quieran plantear preguntas o destacar algunos temas o algunas cuestiones que, a juicio de ustedes, quedaron con una necesidad de ser precisadas, aclaradas o atendidas. No es la pretensión que el padre Eduardo nos responda a todas esas preguntas, pero sí que las tenga en cuenta si las quiere responder o considerar en la medida en que el tiempo que va a compartir con nosotros se lo permite y sobre todo el tema que va a desarrollar con nosotros. Él ha tenido hace unos días, una intervención médica, una operación, y por lo tanto está convaleciente de ello. Vamos a comprender y valorar el esfuerzo que hace de compartir con nosotros esta tarde, tal como se había comprometido. Él no ha querido postergar, sino cumplir con la agenda de la convocatoria que le habíamos hecho, y le agradecemos nuevamente a Eduardo su generosidad, su disposición para estar con nosotros. Estar con nosotros en este tiempo de Pascua, porque creo que es importante recordar el sentido del tiempo litúrgico y la invitación a la conversión, que el resucitado, que la comunidad que nos transmite el acontecimiento de la resurrección, acontecimiento central de nuestra fe, nos manda, nos ordena, nos orienta, nos exige, que es mantener una fe viva, una fe esclarecedora, lúcida. Y yo creo que en ese sentido la intervención primera del padre Eduardo ha sido seguramente cuestionadora, interpelante, y era el sentido, ¿no?, de lo que supone siempre, y creo que algo viene de la experiencia de Jesús en Palestina, ¿no? Aquello que está todavía presente en los evangelios. Aquí hay una enseñanza nueva, acá hay una novedad. Esto no es como, aquí hay que volver a las raíces. Esa sensación me parece muy evangélica y creo que Eduardo siempre la ha cultivado, porque precisamente el evangelio en testimonio de Jesús de Nazaret es una gran invitación a volver a las raíces y a cuestionar finalmente cuál es el Dios verdadero, ¿no? Vamos entonces a darle la bienvenida a Eduardo y dejarle estos primeros minutos para luego abrir, ya sea a viva voz, a través de los micros, levantando la mano, Juan Carlos nos ayuda en ello, o escribiendo en el chat. Y Juan Carlos después hará una síntesis de las preguntas y luego se las comunicamos a Eduardo. Bienvenido, Eduardo, bienvenidas, bienvenidos a todos en este esfuerzo que las comunidades laicales de los Sagrados Corazones estamos haciendo para colaborar entre todos en esta corresponsabilidad en la fe tan importante en nuestros tiempos. Adelante. Pues Pablo, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, Pablo, por la presentación, invitación. Antes que nada, les agradezco por la tolerancia y la acogida que me dan ustedes. Y los felicito. Los felicito sinceramente porque lo que estoy tocando no es pan de todos los días y causa resquemor de muchos. Los felicito porque es una búsqueda de encontrar la razonabilidad de nuestra fe. No sea que estemos creyendo en una fantasía, estemos creyendo en un fantasma o un ser mitológico. Es un tema absolutamente fundamental y medular. Es así como a través de los estudios bíblicos me fui deslizando hasta llegar a este punto que es el punto de partida de toda fe, consciente o inconscientemente. Yo lo felicito por tener coraje y la valentía de zambullirse en esta piscina con agua, con estas interrogantes que quizás, como decía Pablo, nos inquietan, nos perturban, nos cuestionan. Como me han cuestionado a mí, yo los entiendo perfectamente si se siente que como que se va al piso. Pero permítanme anticiparles que yo sí creo firmemente en Dios, no tengo un milímetro de duda. La pregunta es, y es justamente la que abordo, es qué entendemos por Dios. Y segundo, que yo sí creo que la propuesta de Dios se encuentra plasmada de la manera más clara, asequible a nosotros, en la misma persona de Jesús. Pero por eso voy a hacer una especie de síntesis
de lo que estaba planteando yo la vez anterior. La pregunta es, no si creo en Dios tanto como en qué Dios creo, cuál es mi imagen de Dios. De una u otra forma todos tenemos un Dios, consciente o inconscientemente, llámese el dinero, llámese la fama, al que le rendimos pleitesía por lo que nos deslomamos y terminamos incluso con taquicardia. Alguno tenemos. Pero la pregunta es, ¿qué entiendo yo cuando digo Dios? Y más que importante que si es que yo creo que si Dios existe o no existe, es qué consecuencia tiene mi afirmar que Dios existe. Porque si no tiene ninguna consecuencia, es como decir la Torre Eiffel se encuentra en París y a mí qué me importa. Y es que sí, ahí nomás. Yo creo firmemente, nunca estuve visto la postal, las fotos y los videos y creo que está ahí ya. Punto. Esto va mucho más allá. Y tiene mucho que ver también este tema de Dios en muchas de las bastantes de las afirmaciones que hacemos. Hoy día justamente leía en Religión Digital una carta de una española en Alemania que le servía al Papa, una carta abierta, con motivo de estos últimos movimientos que hubo conservadora, la cuestión de la bendición de los homosexuales y toda esta cuestión. Muy respetuosa, pero sale a reducir el mismo tema de siempre. Es que Dios ha ordenado, ha decretado, no podemos ir contra la voluntad de Dios, es que ese es el plan de Dios. Y metemos a Dios constantemente. Mi pregunta es simple y llanamente, ¿de dónde saben todo eso? Que es el plan de Dios, que la voluntad de Dios, que es, y nos va a referir a la Biblia, y la Biblia no es ni más ni menos que la proyección de la idea de Dios que tenían los autores en su tiempo. Por eso que es tan variada y las imágenes de Dios son tan distintas, incluso contrapuestas. Porque Dios no es fácil de encapsularlo, simplemente no se puede además. Entonces, un poco para resumir, si Dios existe o no existe, no es tan importante como decir qué hago yo a partir de ahí, mi comportamiento. Es el supuesto no discutido, pero que asumimos cuando hablamos. Yo mismo ahorita he estado hablando un par de veces de Dios, he mencionado a Dios y no he definido qué entiendo yo por Dios. Ustedes no saben exactamente qué entiendo yo por Dios, ni yo lo que ustedes entienden por Dios. Pero asumimos y seguimos hablando sobre Dios. Si hacemos 4 años de teología o 5 años y un doctorado en teología y seguimos hablando de Dios y me pregunto si sabemos de qué estamos hablando. Es el punto de partida. Es el pilar y el referente de toda religión. Toda religión empezó de alguna u otra forma con un Dios. Un Dios como un ser supremo, eso por definición ya un ser supremo, que está más allá de nosotros, que es más fuerte que nosotros y que gobierna o controla en cierto modo los tiempos, las acciones, los movimientos y la vida de las personas. La imagen de algo que se fue desarrollando, no lo voy a hacer ahora porque ya lo hice antes, se fue desarrollando con el paso del tiempo, la creencia en lo primitivo en un ser supremo, porque veía fenómenos meteorológicos u otros, rayos, truenos, terremotos, y ahí tiene que haber algo más fuerte, entonces hay una divinidad y se inclina ante ese desconocido ser supremo, que le pondrán nombres, establecerán religiones para mantenerlo contento, tenerlo de nuestro lado, satisfacerlo, hay que rendirle culto, se establece todo un sistema, incluso con lugares sagrados, tiempos sagrados, personas dedicadas al sacrificio, al culto, a la veneración de esta divinidad para mantenerla contenta. Un Dios, en pocas palabras, narcisista. Un Dios narcisista, que tiene que estar contento y si no le da el berrinche te castiga. Pero todo el tema del castigo, del cielo, del infierno, está amarrado a esta idea de Dios que se tenga. La cuestión de la pandemia salió también a relucir. Si esto no será un castigo de Dios. Y la pregunta a mí inmediatamente es, ¿qué entiendes por Dios? Es el castigo de Dios, ¿de qué estás hablando? O la iglesia que nos va a ir diciendo, las mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotes porque eso es la voluntad de Dios. ¿Y de dónde saben que eso es la voluntad de Dios? Entonces, los felicito si tiene conexión directa. Pero ese es el argumento. Y nosotros no lo podemos cambiar porque ese es el plan de Dios y Dios siempre lo quiso así. Pamplina, porque eso no se puede mostrar, pero ahí está. Ese sirve para sostener cualquier cosa, remitir a la autoridad divina y por lo tanto es incuestionable. El biblicista va a decir la Biblia es producto de la inspiración de Dios y yo no puedo cuestionarla porque es Dios quien está detrás. Por lo tanto, la autoridad de la Biblia se basa
de tener a Dios como fundamento. ¿La tiene o se la imagina? ¿De dónde sabe? Entonces, una de las cosas que hay que tener también presente que toda esta reflexión que estoy compartiendo con ustedes, que está en proceso en mi mente, es muy honesta, puede producir miedo. Y entonces yo hago siempre la pregunta también, ¿miedo a qué? Si yo tengo miedo a algo, algo anda ahí que me perturba. ¿Lo puedo superar? Claro, yo tengo miedo a que en la esquina me metan 2 balazos y no me voy a ir a la esquina, no sé que me vaya a caer 2 balazos. Pero normalmente tengo miedo a las ideas nuevas o diferentes. Tengo miedo a costumbres distintas. Me perturba. No puedo convivir con ellas. El ateísmo se basa en eso, en desmontar las imágenes de Dios, con lo cual al final te quedas sin nada. Dios entonces sirve muchas veces como excusa para justificar las tiranías. ¿Sí? Ha sido nombrado rey y emperador porque Dios está con él. Hitler lo usaba en la vida de los soldados alemanes, estaba Gott mit uns, Dios está con nosotros. Hitler también tenía a Dios de su lado. Cada uno jala a Dios como la autoridad suprema, a justificarse. Ese es lo que es serio de este asunto. Eso es lo serio. La supuesta voluntad, plan de Dios, como si fuera un ser humano. Bien, el problema que encontramos, y digo, cerrando mi síntesis, es que nosotros no pensamos sobre el tema. Simplemente lo asumimos como un axioma, como un postulado incuestionable, aceptado por todos por igual, cosa que es falsa. Hasta cuando uno empieza a desmenuzarlo un poco, se da cuenta que pensamos distinto. Pero es algo que asumimos, y ese es el asunto. Se asume y a partir de eso se construye todo el edificio. Pero esa idea está descontextualizada, no toma en cuenta el momento del personaje o las personas que han hablado de Dios. El Dios de la Biblia es el Dios que ellos se imaginaron, pero eso no quiere decir que ese sea Dios. Es de su imaginación, de sus ideas, de sus proyecciones, etc. Hay un miedo a la subjetividad. No sé por qué tenemos miedo a la subjetividad, es decir, yo. Queremos objetividad, y con Dios no hay posible objetividad. Porque Dios no es una cosa que se le puede tomar una foto, medirlo y palparlo. No es un material, por lo tanto no es en ese sentido subjetivo. Lo que diga de Dios siempre es mi idea en este momento que tengo yo y no otro acerca de Dios. Esa es mi idea y eso es lo que comparto con ustedes. Hay miedo, por tanto, a las ideas nuevas, hay miedo a la subjetividad y hay miedo a la relatividad. Es que sí, pero eso depende de la cultura, depende de la historia del autor, del teólogo, depende de su inclinación, si es izquierdista, si de la teología de la liberación, si es clásico de Santo Tomás de Aquino, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre tenemos miedo a eso de lo que relativiza. Queremos, repito, la objetividad, queremos la absoluta certeza. No podemos convivir con las dudas, no nos gusta vivir con las dudas, con los cuestionamientos, con los interrogantes. Entramos en pánico. Entonces, eso explica el éxito que tienen los movimientos absolutamente fundamentalistas. Quieren imponer un pensamiento único, incuestionable, indudable, y si todos piensan igual, la sociedad va a marchar perfectamente bien. Y eso lo tenemos en el ámbito muy claramente el mundo islámico. Los islamistas han aprendido con los islámicos como islamistas, y lo tenemos en el cristianismo, en movimientos de ultraderecha que son intolerantes, violentistas y piensan que son dueños de la verdad y no hay cuestionamiento al respecto. O sea, el problema es serio, muy serio, que más de lo que uno se imagina por las implicaciones que eso trae consigo. Y aquí apelo a ese Dios como autoridad suprema para justificar lo que fuera que venga al caso en el momento. Ordenación de la mujer, bendición de los homosexuales, la unión homosexual, el divorcio, lo que tú quieras, tú menciónalo, y si mencionas a Dios ya cambia la tónica. Por eso que es importante tener una idea al respecto. Lo que voy a empezar tocando esta tarde, lo había hecho muy rápidamente la vez anterior, va a ser el lenguaje para hablar acerca de Dios. Pero lo dejo ahí para cederle la palabra por si hay alguna pregunta, dudas que les han tenido inquietos desde la última vez hasta el momento. Eso tiene muchas implicaciones, ¿eh? Estoy diciendo, arrastra muchísimas cosas, más de lo que uno se imagina.
porque es el fundamento, es el pilar sobre el que se fundamenta todo. Y si eso cambia, pues cambiará todo el edificio. O se me viene todo el tinglado abajo y no tengo nada. Entonces es el pilar, la punta de la aguja sobre la cual reposa todo el edificio. Por eso Muy no bien. tan... Ya, sí, adelante. Muchas gracias, Eduardo, por esta síntesis introductoria que haces a esta segunda conferencia tuya. Y en este momento entonces podemos libremente formular las preguntas o algunos cuestionamientos que hayan quedado flotando, como suele decirse, a partir de la primera intervención de Eduardo, ¿no? Y entonces podemos hacerlo directamente y Juan Carlos va dando la palabra o escribiendo en el chat, que es la otra manera también como podemos señalar, ¿no? Pablo, de hecho, preferiría que fueras tú quien dé la palabra, por si yo estoy Ya, no hay ocupado ningún problema. copiando preguntas. Perfecto, perfecto. Entonces, yo voy mirando quiénes han levantado la mano. Si alguien quiere intervenir. No tomo las del chat, solamente las de viva voz para que puedan. No ubico. A ver, yo quiero retomar tú has hablado del lenguaje y señalaste la tentación que siempre tenemos de encerrar a Dios en el lenguaje, digamos, ¿no? Porque finalmente es a través del lenguaje con el cual podemos comunicarnos, ¿no? Y recuerdo que en los grupos, en varios grupos y conversando con varios, inclusive al final de la reunión pasada, Eduardo, terminamos rezando el Padre Nuestro juntos. Yo me quedé resonando, a todos nos quedó resonando, cuando empezamos diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y recuerdo que nos insistías mucho aquel cuestionamiento que tú hacías sobre cómo organizamos nosotros el mundo y ubicamos a Dios en un determinado lugar de esa organización, ¿no? Pero otros se cuestionaban entonces, pero ¿cómo nuestras oraciones, el sentido de nuestra oración, el uso del lenguaje, es parte de nuestra manera de dialogar con Dios, de relacionarnos con Él, ¿verdad? Hay la invitación a orar en los evangelios, pero no hay oración sin lenguaje. ¿Cómo orar sabiendo que uno no está encerrando a Dios en ese lenguaje? Y sin embargo es importante la oración y es importante esa comunicación. Por ahí quedó flotando una de las preguntas. Jorge, ¿también quieres intervenir? Adelante, Jorge. Buenas tardes. Por ahí va también la intervención, ¿no? Cuando nosotros decimos Señor, Señor, nos hemos acostumbrado, ¿no? Bastante. Señor, ayúdame, o Señor, Entonces, decía, Padre, que Dios no puede ser persona, ¿no? Entonces, eso cómo lo podemos fundamentar más, ¿no? Si es que nos hemos acostumbrado a decirle, tratarle como otro, ¿no? Esa era la pregunta, ¿no? Gracias, Jorge. Sí. Sí. Digamos más, no sé si quieres tú, Juan Carlos, recoger algunas del chat. Ok, menciono algunas porque ahorita justo están publicando otras. Pero hay 3 personas, una que publicó públicamente y 2 que me escribieron por privado de manera complementaria. Leo esas 3 por lo pronto. Dios no es un tú. ¿Qué significa exactamente que Dios sea o no una, entre comillas, persona? ¿Cómo hacemos encajar con esto la palabra papito que usa Jesús para referirse a Dios? Ese es un conjunto de 3 preguntas que más o menos parecen ir por el mismo sitio. De acuerdo.
Joana tiene la palabra, ha levantado la mano. Adelante, Joana, te escuchamos. Gracias. Padre, tengo una pregunta de cómo sería la mejor forma para poder mostrarle o poder demostrar esta creencia en Dios a una persona que es atea, y es atea porque, digamos, ha visto en el transcurso de la historia del cristianismo mucha injusticia, mucho el uso de Dios ante, digamos, temas como lo que usted mencionaba, ¿no? Como el nazismo o las cruzadas o miles de cosas que usaron el nombre de Dios para hechos que no tienen mucho que ver con las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? Incluso hoy en día también vemos muchas personas que se llaman ser religiosas o católicas y que dentro de su forma de ser es todo lo contrario a los valores que son la base, digamos, de nuestra fe. Y siendo, o sea, viendo el tema como usted lo explicaba la vez pasada, es como que cobra mucho más sentido para alguien que tiene un pensamiento más científico, pero igual, ¿cuál sería la mejor forma como para presentarle a Dios y desligándolo de todo esto que se ha hecho dentro de la iglesia de manera inadecuada, por decirlo de alguna forma? Gracias, Joana. Gracias por tu pregunta. Quizá un par de preguntas más para darle luego la palabra a Eduardo y que ya continúe con su reflexión. Salvo que Juan Carlos también, si lo recoges. Claudia está también preguntando. Claudia, bienvenida. Adelante con tu intervención. Y Fernando. Gracias. Y luego Fernando. Y las preguntas que vengan del chat. De acuerdo, y con eso cerramos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Si tengo algunas dudas, interrogantes, que sería bueno que me pueda ayudar a esclarecer. Desde siempre, desde toda mi vida, he sabido por los diferentes sacerdotes con los que he tenido la oportunidad de interactuar, ya sea en la catequesis, bueno, en diferentes grupos, que siempre nos decían que la Biblia es fuente de sabiduría, es manantial, es la palabra de Dios, y que si uno como cristiano quiere obrar de acuerdo a las enseñanzas de Dios, entonces uno tiene que adecuarse, por decir el término a la Biblia, en este caso los evangelios, ¿no? Donde Jesús habla, transmite, da un ejemplo de vida, da sus parábolas, da su mensaje, da sus enseñanzas. Entonces, cuando yo escucho otro discurso que me hace dudar, porque hablo en primera persona, yo no sé cómo serán los demás compañeros, me hace dudar que la Biblia es, si bien es cierto, es escrita por hombres, es verdad, pero que puede ser, lo entendí como que, salvo que lo haya entendido erróneamente, en todo caso me va a orientar, que es un poco relativo, bastante relativo, no es así, si no puede ser flexible. Y luego me comentan que el tener miedo a la relatividad, entonces, y estamos viviendo ahorita el año 2021, donde lamentablemente hay nuevas tendencias, nuevas corrientes, nuevas formas de pensar, ¿no? El transhumanismo es una cosa, digamos, el hedonismo es otra cosa, el relativismo es otra cosa, entonces quiere decir que a la final es cada quien piensa lo que quiera pensar y está bien para ti, está bien para ti, está bien para todos. Entonces, eso un poco a mí me confunde, y por un lado yo pienso que el ejemplo de vida de Jesús es un buen testimonio, y si uno quiere ser un buen cristiano, obviamente tiene que obrar de acuerdo a sus enseñanzas, ¿no? Entonces ahí tiene que haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Eso es un poco en resumiendo, ¿no? La pregunta. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Claudia, gracias. Le damos la palabra a Fernando y luego a Juan Carlos y luego Eduardo continúa. Adelante, Fernando. A mí realmente, muchas gracias, Pablo. A mí realmente, y gracias, Eduardo, a mí realmente me apasiona el libro de Eduardo, que habla del humor de Jesús y la alegría de los discípulos. Y me quedo en el acápite donde habla del humor en la manera de referirse a las personas. Y cito, de Juan Bautista, dijo Jesús: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas?
pero los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Las comparaciones son sin duda ocurrentes, pero también elocuentes, a la vez que provocan una sonrisa de aprobación por parte de la gente sencilla, pues era sabido que Juan no era un aristócrata, sino un crítico precisamente de los que se mueven sacudidos por el viento y de los que viven en deleites. Realmente este libro me dice a mí, y gracias Eduardo, porque es mucho, mucho, mucho para mí. Debemos ser alegres, debemos ser casi humorísticos cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos del amor de Jesús y de lo que es Jesús para los cristianos. Gracias, Fernando. Juan Carlos, Ok, y luego paso a leer las 3 preguntas que tengo, bueno, conjugadas un poco, ¿no? Pero son 3 en esencia. Una, ¿por qué existe la creencia de que Dios nos pone pruebas? Siempre se escucha decir cuando pasan tragedias en lo familiar, trabajo, etcétera, que Dios nos está poniendo a prueba. Otra, aquí junto 2. ¿Qué opina de la concepción de Dios o de la imagen de Dios que se asume en algunos movimientos políticos en distintos lugares, sin ir más lejos en nuestras recientes elecciones? Y 3, ¿Dios no tiene un plan al margen de que nosotros lo conozcamos o no? Esas 3 tengo. Muy bien, gracias a todas, a todos quienes han intervenido. Eduardo, tienes la palabra. Yo tengo para hablar 2 horas. He tomado nota de cada una de ellas, porque algunas muy bien planteadas, y me alegro mucho. Veo que se han quedado más que nada en el tema del lenguaje. Y voy a retomarlo porque es importante, porque efectivamente, como te apuntaba, pues Pablo, es el medio de comunicación. Yo estoy usando el lenguaje, ustedes escuchan un lenguaje, nos comunicamos por el lenguaje, y el lenguaje es convencional, no viene caído del cielo. No estoy hablando solo de idiomas, sino del lenguaje. Los ciegos, los mudos tienen también su lenguaje. A ver, anoté palabras claves. Antes que nada, Fernando, te agradezco por tu evaluación, apreciación de mi librito sobre el humor. Saben, ese tiene su humor también. Le escribí esa chorrada que me dice, a ver, quiero ver esto entre líneas. Me puse a meditarlo, tomando notas, y salió eso. Y esto no va a tener mucho éxito. Bueno, en fin, lo mando y el CEP publicó y dije, no, ojalá que no quiebre. Y resulta que es uno de los libros que más se ha vendido. Uno nunca sabe cómo se ha recibido por el otro lado. Gracias, Fernando. Sí, Dios persona, es que tenemos que ser, es un término muy nuestro. Persona viene de la filosofía griega. Hablar de Dios como, tengo que usar un lenguaje, es que se meta en la cabeza, si no, no hay modo de comunicación. Aún en la matemática también, los símbolos son símbolos de las realidades, representan realidades, escritas por esos acrónimos. Es un lenguaje también. Decir Dios persona es una manera de hablar. El problema muchas de las veces está en que lo tomamos literalmente. Y cuando pensamos en persona, pensamos como tuyo, una personalidad, un carácter, una historia, unos sueños, unos deseos, etc. Lo que me hace ser distinto como persona. Por eso hablamos en Trinidad 3 personas. ¿Por qué persona? Es todo un problema del lenguaje en este sentido. Pero creo que nos entendemos que Dios no puede ser un tú aparte de un yo. Porque si es un tú, y acá estoy yo, ¿qué hay entre tú y yo? En este mismo momento, entre tú y yo, que hay una pantalla. Y esa pantalla a través de ondas. Y esas ondas llegan a la otra pantalla y de la otra pantalla se comunica con esta pantalla. Pero hay que comunicar. Pero ¿es eso? Es un problema en el que debemos dar muchas vueltas. El problema, como digo, está en que el lenguaje que utilizamos para hablar de Dios, que es válido, el problema está en que lo tomemos literalmente, como decía ese Padre nuestro. Padre, ya decir Padre, ya la primera palabra, ya evoca todo un mundo.
Volveré sobre él porque me toca esta tarde sobre Dios y Jesús en el Nuevo Testamento. De todo el mundo, es decir, Padre. Nuestro, sí. ¿Y qué tal los marcianos? Porque van a quedar judíos, o los sitis, o los no judíos. En los cielos, ¿cuáles cielos? Como lo pensaban ellos, pero claro, es una oración de su tiempo. Esto va al tema de la Biblia, que lo amarro inmediatamente. Si la Biblia es palabra de Dios, es una manera de hablar, pero nunca olvidemos que todo lo que nosotros decimos, yo empezando, todo lo que decimos tiene una buena dosis de lo personal del que habla, del comunicador. Yo cuando digo algo, detrás de mi decir sobre cualquier experiencia, un cuento, una cháchara en la esquina, hay detrás un bagaje de historias, de experiencias, hay un bagaje de cultura, de deseos, de frustraciones, todo lo que me hace distinto. Yo veo y digo las cosas como yo las percibo en este momento en base a mi experiencia, en base a mi cultura, en base a mis sentimientos, en base a mi psicología, en base a mi personalidad. Y eso cada uno de nosotros, la comunicación es absolutamente subjetiva. Como solamente matemáticas es objetiva. Pero es siempre es un yo. Y por tanto, cuando yo hablo de Dios, estoy hablando de mi apreciación de Dios. Estoy metiendo, en otras palabras, una parte de mí. A veces, como ha dicho más de uno, estoy hablando más de mí mismo que de ese otro que es Dios. Porque me baso en mis experiencias, me baso en mis reflexiones, me baso en mis apreciaciones. Estoy condicionado por mi conciencia, por mis sentimientos. Estoy tremendamente, todos estamos condicionados, mientras seamos seres vivos, obviamente. ¿Qué pasa cuando cambia mi cultura? Cuando adquiero nuevos conocimientos, como que estamos ahora viendo cosas que no veíamos antes. Ya no veo las cosas igual. Sin embargo, sigo siendo la misma persona. Que ayer veía así y mañana lo verá a lo mejor de otra manera. Por eso la Biblia sí es palabra de Dios, pero es de manera figurada, es decir, no es que Dios haya dictado. Si no, tenemos un problema muy serio con todas las contradicciones y las limitaciones de los textos bíblicos, que son de hace 2000 o más años. Les doy un tip, que a lo mejor choca sobre eso. Pocos son, y no hay ni uno que no sea discutible, textos en la Biblia que diga que Jesús es Dios. Ningún texto en el Nuevo Testamento dice que Jesús es Dios. No me digan hijo de Dios, porque están diciendo hijo de, no estoy diciendo Dios. No hay ninguno que diga Jesús es Dios. Todo lo que se diga, y sobre todo en el prólogo o la final del Evangelio de Juan, que es lo más cercano, es ambivalente. Y hay que entenderlo dentro de su cultura, de su mundo, de su concepción, del autor que escribió cuando escribió, con lo que él veía y cómo pensaba. Y yo le meterme en el mundo de la Biblia. Por eso quien dice que hay que apelar a la Biblia está siendo como el fundamentalista de los evangélicos que se remiten a la Biblia y si fuera la Biblia no hay nada que decir. Y todo lo que está en la Biblia es lo que hay que cumplir. Pero no se da cuenta de que hay tremendas contradicciones porque no puedes cumplir todo, porque efectivamente hay contradicciones, hay incongruencias, hay tensiones en los textos, pero son tan variados, cristianos, judíos, preexílicos, postexílicos, todo ese mar, 72 libros en la Biblia, los 72 escritos, muy variados, sin embargo un solo libro. Por eso no tomarlo tan literalmente. Lo que hay sí es percepciones acerca de Dios, aproximaciones, experiencias. La Biblia como testimonios, conjunto muy variado de testimonios de cómo entendieron y vivieron las cosas en ese momento sus autores. ¿Cómo veía Marcos a Jesús cuando escribió? Eso es lo que tengo Marcos. Lo que Marcos, el autor, quiso comunicar, como lo percibía y lo entendía en ese momento. No mañana, no ayer, ahorita. ¿Cómo lo entendía yo? Eso es lo que leo. ¿Correcto? Correcto para él, es hasta donde llegaba. Pero eso no es el punto final. Ese es en ese momento. Por eso esa es la percepción del autor en el momento en que escribe. Y el lector igualmente, en el momento en que lo lee, según sus prejuicios. Hablar por eso de Dios como Padre se las trae, pues. No podemos tomarlo literalmente. Como dije, voy a volver sobre ello.
En cuanto a los ateos, yo digo generalmente, si uno pregunta qué es lo que rechazan, no es que rechacen a Dios, rechazan una determinada imagen de Dios, un abuso de ese Dios que nos hemos fabricado o que nos hemos inventado o que proyectamos. En nombre de ese Dios hemos cometido y seguimos cometiendo barbaridades y media en la historia. Tiene razón el ateo, pero no por eso dejo de creer en Dios. Depende de mi idea de Dios. Esa idea de Dios que ha justificado esas masacres, esas desgracias, esa es la que yo rechazo. Por eso hablar de Dios que nos pone a prueba es una pavada. Perdón, Dios no es un tú que está jugando conmigo y con el otro no. Ahí te lo castiga y ahí te lo premia. Volvemos nuevamente a ese antropomorfismo, esa figuración en términos humanos, y proyectamos nuestras visiones de la vida y de la persona, nuestra, y las proyectamos sobre Dios. Y ya lo decía Feuerbach muy claramente, la religión no es más que proyectar hacia afuera las deficiencias que el hombre siente, pero que quisiera superar y no puede. Entonces la proyecta a otro. Ese otro es más que yo, entonces lo que yo no puedo, lo que quisiera poder, se lo proyecto sobre esa persona o ese ser o ese ente. Entonces, hablar de ateísmo es muy relativo. Depende de qué Dios es el que está rechazando. Probablemente si hablamos de estos temas, dirá, bueno, esto sí lo puedo aceptar. Esto sí lo puedo creer. ¿Que Dios nos ponga a prueba? No. Porque es nuevamente reducir a Dios como una persona y que se ensaña con una persona o con un grupo humano. Es humanizar a Dios totalmente. Dios va mucho más allá de esto. Lo mismo se la pregunta sobre el plan de Dios. Dios no tiene planes. Plan supone tiempo, proyección a futuro. Dios es siempre un hoy. Dios no hace planes, no es un ingeniero, no es un político, no es un administrador. No va a hablar de un plan de Dios. Somos nosotros que hacemos un plan de vida, suponiendo, esperando y añorando de que eso esté en conformidad con Dios. Me queda pendiente, tengo que tratarlo esta tarde, que entiendo más cercanamente por Dios. Por eso cuando digo un plan de Dios, sí y no. No en el sentido de que tiene un proyecto invariable y que él ya sabe dónde voy a terminar y qué voy a hacer. Digo no, por cuanto que ese plan no existe en la realidad, sino en mi mente. Porque en Dios no hay tiempos, ni hay proyecciones a futuro, porque Dios es siempre presente. Entonces no hay posibilidad de hablar correctamente de un plan de Dios. Hasta ahí creo que había muchas más cosas que se me van a escapar. Pero son las palabras que anoté. No sé si hay algo más urgente antes que yo retome el tema, que aquí empecé por el lenguaje, porque como se dan cuenta es importante, porque hablamos y entendemos y nos comunicamos en el lenguaje. Y el lenguaje es el vehículo que me lleva de un punto al otro. Es la combi que me transporta. ¿Qué combi tomo yo? ¿Qué lenguaje utilizo? Queda descartado al tomar literalmente el lenguaje metafórico de imágenes que utilizamos, ¿no? Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Juez, Dios Rey, todo eso son imágenes. Y siempre masculinas, además, a propósito. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Sí, estas son algunas de las inquietudes. Sabemos que en esta segunda conferencia vas a hacer una insistencia particular en la experiencia de Dios que nos transmite Jesús de Nazaret. Queremos entonces centrarnos y recibir ese aporte tuyo, pero es cierto que las preguntas van a surgir y nos van a seguir acompañando, ¿no? Lo que exige también, como adultos en la fe, como tú nos invitaste a pensar, a que no nos quedemos en ellas, sino que efectivamente sigamos dialogando, intercambiando, porque eso es parte de nuestra reflexión de la fe, ¿no? Y creo que en eso seguramente estas charlas no van a agotar ciertamente todos los cuestionamientos presentes y los futuros que aparezcan en torno a nuestra experiencia de Dios. Adelante entonces con lo que habías previsto. Gracias. Para hablar acerca de Dios,
tenemos que tener algo acerca de lo cual hablar. Y hablar de Dios es hablar de una experiencia. Hablo yo, hablas tú, habla el equipo, que hablamos cada uno de experiencias. Experiencia es importante. A Dios se llega por la experiencia. Una comunicación no sensible, no palpable, no visuable, obviamente. Es una experiencia íntima, personal, individual, que por ser experiencia y por tanto por no estar limitado por lo objetivo, hace difícil su comunicación. Entonces recurrimos a un lenguaje metafórico, de imágenes. Pero decir, bueno, Dios es Padre. ¿Qué quiere decir eso? Es el aspecto de la paternidad. ¿Qué aspecto de la paternidad que quiero expresar? Para mí, Dios tiene este aspecto. Dios es juez. ¿Qué quiero decir lo que Dios es juez? ¿A qué estoy apuntando? ¿Por qué utilizo esta imagen? No digo Dios es un tirano. O también puedo decir Dios es un juez, es un tirano, es un caprichoso y es un narcisista, como dije antes. Entonces tengo un lenguaje, también otro lenguaje que no es tan literal, que me ayuda a no caer en la trampa del literalismo. Porque de lo que hemos mencionado esta tarde, un plan, una puesta a prueba, haber sido coautor, si se quiere, de la Biblia, etc. Todos son del lenguaje limitado, humano, netamente humano. Pero ¿cómo hablar de otra manera? Pues hay el lenguaje filosófico, que puedo aplicarlo, pero ahora eso ya se me hace difícil. Dios es el totalmente otro. Eso suena a juego de palabras. Dios es la verdad absoluta. Dios es la esencia pura. Ahí no hay modo de caer en literalismo. Por tanto, estoy hablando, sin embargo, de un ser trascendental, un ser que va más allá de mis limitaciones tanto físicas, por tamaño, peso, limitaciones también mentales, basadas en la historia limitada que yo tengo, de mis experiencias limitadas. ¿Cómo explicarlo? Cojo ejemplos, ¿cómo explicar lo que también son experiencias normales? La luz. ¿Cómo explicar la luz? ¿Qué es la luz? Porque los físicos se rompen el cerebro, que son ondas, son partículas, son cuantas, yo no sé. ¿Cómo explicar experiencias personales como la angustia, la bondad, la verdad? ¿Cómo explicar experiencias? Las neurociencias nos hacen pensar, dicen, que tiene que ver con reacciones a estímulos nuestros en el cerebro. Bueno, no soy científico para entrar en muchos detalles, pero por ahí va. ¿Cómo puedo hablar yo del amor? Sin embargo, el amor es una realidad. Cuando yo digo amor, yo amo, ¿a qué me refiero? Puedo aplicar eso a Dios, que es una realidad no física, no visual, no tiene orejas, no tiene pelo, no habla, en el sentido literal. No habla, fíjate bien. Eso arrastra otros temas. Si Dios no habla, en el sentido nuestro físico, ¿cómo le ponemos palabras en su boca? ¿En hebreo o en castellano? Si me refiero al Antiguo Testamento. O porque no es ruso. Sugiero apelar al lenguaje del amor y de la armonía. No sé cómo fue tiempo atrás en una de mis publicaciones, no sé si fue la Carta de los Gálatas, el concepto de armonía empezó a tomar peso. Me dice mucho a mí la armonía, la unidad, la concordia, la paz, el shalom. Todo perfecto. Y por tanto, si hay armonía hay felicidad, hay crecimiento, hay paz. Amor, paz, armonía. Estas son experiencias que puedo tener. Por tanto,
conectarme con Dios me puedo conectar a través de estas experiencias. Notemos cómo cierto lenguaje apela a la solidaridad, la fraternidad, las utopías. Hablamos, por tanto, de realidades, incluso la palabra realidad es nuevamente de nuestro mundo, pero que traspasan los límites, insisto, los límites de nuestro mundo. Este es el problema, los límites. Para eso recurrimos a analogías, ¿no? Hemos hablado de Dios todopoderoso, Dios omnipotente, Dios que ama, Dios que es bondadoso, Dios que es compasivo, Dios que perdona. Son maneras humanas de hablar, maneras humanas netamente proyectadas sobre Él. ¿Pero por qué la proyectamos sobre Él? Porque quisiéramos que eso, que son experiencias muy fragmentarias y parciales nuestras, sean realidades totales y absolutas en Dios. Dios es absolutamente justo. Absolutamente justo. Entonces hablo de la justicia de Dios o Dios como juez. Porque si es que no hubiera justicia, ¿cómo sería el mundo? Entonces nosotros utilizamos un lenguaje que nos prestamos muchas veces del mundo y ese lenguaje es con el que nos referimos a Dios. Entonces, en resumen, el lenguaje más correcto es el lenguaje metafísico, filosófico, abstracto, pero es el más difícil de captar. Para relacionarme con Dios, que veré más adelante cómo relacionarme con Dios y cómo lo expreso eso, tengo que ir más allá de lo físico, de lo material, de lo limitado en este mundo. Bien. Pienso un ratito. Esta vaina que yo me voy a hacer loco toda la tarde. Por favor, un segundo. La rehacho. Un segundo, por favor. Listo, se acabó, ya no fastidio. Muy bien. Hagamos un quiebre y pasemos a hablar un ratito. Dios desde la perspectiva de Jesús. Entonces vamos a volver después a amarrar todo esto. Quedémonos, entre tanto, con Dios relacionado con crecimiento, con armonía, con paz, con luz, con felicidad. Todas experiencias, nada de esto que estoy mencionando son visibles, son medibles, no hay modo de medirlo. Pues, sin embargo, es una experiencia que hacemos. Dios y el amor. Dios y el amor. Bien. Nosotros somos parte de un todo. Hay la ley de la entropía de la naturaleza. La energía se convierte en masa, la masa se revierte en energía, se va y ven. Pero la matemática cuántica. Somos parte de un todo, la comunión de los santos. Pero cada uno de nosotros dentro de ese todo, los que somos, los que fueron y los que vendrán, tenemos una manera particular de existir en tiempo, lugar, experiencias, una serie de rasgos que nos hacen ser distintos de otros. Cada uno es una persona. Pero no somos solos, somos parte de un todo. Fuera de mí, fuera de este 1,80 m y 70 kilos, hay algo que ya no es material, no es físico, pero no hay un vacío. En el Nuevo Testamento, nos vamos ahí ahora, la idea básica de Dios es la de un Dios en el Nuevo Testamento, creador y soberano. Esto es heredado obviamente del Antiguo Testamento, porque los cristianos no somos otra cosa que los primos hermanos judíos, y Jesús fue plenamente judío. Un judío con ideas originales, pero fue un judío.
Entonces, la idea de Dios que Jesús tenía está marcada por su judaísmo. Obviamente, no podía ser de otra forma. Y la idea de base es la idea de un Dios que es creador y soberano. Ellos creen, y nosotros creemos, o muchos creen, que Dios actuó en la historia. Fíjate bien, hablamos de la historia de la salvación. Te pregunto, ¿Dios actuó en la historia? ¿Puede hablarse de tal cosa como historia de salvación? ¿O habría que hablar más bien de historia salvífica? El Dios de Jesús, repito, no era otro que el Dios de su pueblo, el Yahvé de su tiempo, como lo entendían ellos. Pero, había un gran pero, para Jesús, si me fío de los evangelios y leo entre líneas lo que se percibe que hay detrás y que se quedó marcado en el cristianismo inicial, que le quedó impregnado. En primer lugar, Dios es por encima de todo Abba. Como uno dijo, papito, no diga papito y papá, por eso papito no es cierto, pero papá, padre. Es en primer lugar y por encima de todo es padre. Y si es padre, es absolutamente compasivo, es amoroso, es inclusivo. Todos estos son también términos, como ustedes se dan cuenta, de nuestro propio mundo. Nosotros hablamos así, refiriéndonos a otras personas o sociedades. Pero para Jesús, que no era filósofo, y para que lo entendiesen tenía que hablar en lenguaje de su tiempo, para Jesús Dios es fundamentalmente Padre. Por tanto, es fundamentalmente amor. Quizá lo muestra, destaca más claramente el Evangelio de Lucas que mejor que ningún otro. Bueno, sigamos. El Dios de Jesús es un Dios de su experiencia. ¿Cómo experimentaba Jesús a Dios? Cuando veía a un ciego, cuando veía a los campesinos trabajando y deslomándose, cuando veía a su mamá o a las mujeres en las casas, sometidas a los varones. Cuando veía este mundo, ¿qué imagen de Dios afloraba en él con respecto a esta sociedad, a este mundo? Por eso creo que el Dios de Jesús es el Dios de su experiencia. Y su experiencia tiene que haber sido una experiencia que va marcada desde la perspectiva del bienestar humano. Del bienestar humano. El Dios que no puede tolerar la explotación, el hambre, la miseria, el dolor injusto. Es el Dios de la experiencia, de la oración, de buscar ese ser supremo. Dios es soberano y juez. Por eso que Pablo predica, pero Jesús predica el reino de Dios. Y diga que está cerca. Porque eso que le está planteando, un Dios, que lo que diga yo acerca de Dios, tiene que ver con armonía, con concordia, con paz. Entonces, entendemos por qué para Jesús era tan importante hablar del reino de Dios, pero no del Dios todopoderoso omnipotente, sino del Dios Padre, del Dios paternal, y que por tanto supone que nos ve a todos nosotros, si es así, como hermanos y hermanas unos de otros. Dios está más allá de la historia, es trascendental. Por eso llamar a Dios Padre es poner en primer plano una relación interpersonal. No hay padres si no hay hijos. Si la oración empezamos Padre, es decir, yo me ubico frente a este que tengo dificultad de escribir, ¿no? Que yo llamo, por falta de otra palabra más, mejor comunicativa, Dios Padre paternal.
yo diría siempre, digo, guión maternal, acogedor. Es una relación interpersonal. No puede haber padre si no hay hijos y viceversa. Es Dios Padre para alguien, no es para sí mismo. Por eso se dice Dios pro nobis, es Dios por nosotros. Ese es Dios. Es la expresión de ese mundo que no podemos encajonar, encuadrar, ni definir, de hecho. Ese mundo que es el mundo de Dios, que ese mundo entra en sintonía con nosotros, ese mundo busca armonía con nosotros, ese mundo es ese Dios. Dios, mundo, nosotros, un todo. Un todo. El Padre y yo somos uno, leemos en Juan. ¿Qué quiere decir una palabra, una frase muy corta? Y Juan es uno de los que mejor captó, creo yo, el alma de Jesús, la relación de Jesús con Dios. El Padre y yo somos uno. No estamos separados, no estamos uno frente al otro. Estamos compenetrados. Y si Dios es universal, pues Jesús también es universal. Y tú y yo somos universales. Y tú y yo somos universales. Lo que pasa es que nos movemos y vivimos en esta manera particular de vivir. Física, material, trasciente, provisorio. Pero es una relación de uno a uno. Al mencionar el Espíritu, ¿cuántas veces lo hace Jesús? Está mencionando esa relación con ese Dios que da vida. El Espíritu es la vida, la vitalidad. Es el ruach, es el aire. Y eso viene de Dios. Por eso dice Espíritu de Dios. Espíritu Santo equivale en castellano. Espíritu de Dios. Pero es que Dios tiene espíritu, no en el sentido que podamos medirlo, como un vendaval. Es manera de hablar en contraposición a lo que es carnal o material. Dios está desde esa perspectiva. Es fuente de vida, porque Él mismo es vida. Y bien lo captó Juan cuando dice Jesús, yo soy vida. He venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Vida no solo biológica, sino más allá. Y es por esta razón, entre otras también, que podemos entender que Jesús exalte la humildad, que exalte e invite al servicio, que ponga en primer plano la compasión, porque se trata de relacionarse, para que se logre, como dice San Juan, que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Que todos sean uno. Hablar de Dios es hablar de una unidad que contiene todo ese cosmos que vimos en la película. Una unidad que contiene relaciones que florecen, relaciones que producen felicidad. Es por eso que Jesús anuncia la cercanía de ese reinado de Dios. Pero de ese Dios, de Jesús, que es el Dios que va a ir poniéndolo en evidencia, aunque nunca lo define por lo menos en los evangelios, si lo definió alguna vez no sabremos. Pero, según parámetros construidos por Israel, Dios y el reino serían de tal o cual forma. Pero para Jesús, Dios no hace distingos. Dios no opone. No extraña que Jesús por eso pida en repetidas ocasiones que seamos humildes, que quiera ser primero, haga ser último. Sirvan, acojan, perdonen, incluyan. Porque el reino de Dios es universal, es un todo, absolutamente todo, tan todo como Dios mismo. Pero poner reinado está enfatizando la supremacía de Dios frente a otros dioses que a lo largo y ancho de la historia se ha inventado y se siguen inventando. Por eso Jesús anuncia próximo ese reinado de Dios, que será el parámetro con el cual juzgar
si es que estamos en sintonía con Dios, en sintonía, y por tanto creciendo con Él. No extraña tampoco que Jesús por eso no solo llama a la humildad y a la sencillez y al servicio, sino que también llama a la compasión, al sentimiento con el otro. Compasión que se manifiesta en la solidaridad, la fraternidad, la inclusión, el amor. ¿Qué ateo puede negar esto? No entiendo. No extraña que Jesús por eso tome partido por el pobre, como ya el Dios del Antiguo Testamento, Dios de la viuda de rico, la viuda huérfana y del extranjero. 3 categorías sin derechos porque la sociedad no se lo reconoce. Dios es el Dios de todos y para todos. Por eso toma partido por los pobres, porque no puede haber un mundo que supuestamente esté en armonía y en concordia y viva en paz, habiendo las diferenciaciones notables entre pobres y ricos. Y lo vieron los profetas, sobre todo los profetas preexílicos, y por eso en nombre de Dios levantaron la voz de protesta. No puede ser dable que estemos tratando de adorar a un Dios el cual negamos en nuestro trato con el prójimo. Por eso podría decirse que la alianza de la que tanto se habla en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es una alianza para formar un pueblo en el que todos somos, puesto que Él es Dios, somos hermanos y por tanto no puede ni debe haber pobres. No debe haber pobres. Y si hay pobres es que todavía no estamos en total sintonía con Dios. Se ha dicho muchas veces que Dios sufre con los pobres. Dios sufre con los que estuvieron en el campo de concentración. Dios sufre con el indigente. Es cierto en gran medida, pero no en una forma absoluta. Si Dios es uno con la creación y la creación es un todo, y hay un quiebre en un lugar, hay pobreza, hay miseria, entonces es obligación de reparar esto para que no haya miseria ni desgracias en este mundo. Dios sufre, no en el sentido literal, sufre donde hay ruptura, donde hay fricción, donde hay enfrentamiento. Jesús, por tanto, histórico, entendía a Dios, en resumen, básicamente como Padre, y como Padre pues se preocupa de cada uno de los hombres. Por tanto, no hay quien domine sobre quién, o no debería haber. Dejo de lado el tema de la divinidad de Jesús, que es otro tema doble. Lo notorio, sin embargo, a destacar es que si miramos bien el Nuevo Testamento, observaremos que en los evangelios, sobre todo en los sinópticos, se pone de relieve a Jesús histórico. Pablo, en cambio, no se preocupa ni se interesa por Jesús histórico. Para Pablo le interesa el estar en Cristo, compenetrado con Él, una suerte de unión mística, lo cual es válido también. Solamente que lo triste es que marginó la vida de este Señor, de este Jesús de Nazaret, que anunciaba el reino de Dios. Ha sido la genialidad de San Marcos, se lo recomiendo algún día, leer íntegro el Evangelio de Marcos, de haber reinsertado en el cristianismo el reino de Dios, o puesto más obviamente, haber reincorporado y resucitado, si se me permite la expresión, al Jesús histórico, al Jesús de Nazaret, el Hijo de María. Retrocedo y rebobino un poco. Durante la vida de Jesús, Él no hablaba tanto de Dios, pero hacía sentir la presencia de Dios, porque Dios no es alguien sobre el cual hablar,
Es como dije al principio, es una experiencia de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es presencia de paz, de armonía, de concordia, de integración, de inclusión. Eso es lo que es. Por eso Jesús empezaba siempre anunciando a este reino de Dios. Poco después, Jesús hablaba del reino de Dios, fue ejecutado, y al extenderse el cristianismo, los primeros discípulos fuera de Palestina, y sobre todo en contacto con el mundo griego, empezaron a ver a Jesús desde otro ángulo. Ya no el Jesús de Nazaret, el Jesús de la historia pasada, sino el Jesús en los cielos, el Jesús Kyrios, el Jesús Hijo de Dios, el Jesús Juez. Todos estos y más temas son temas que fueron cobrando importancia y que se ven en San Pablo en sus cartas. Influyó mucho, y así el Jesús histórico se desvaneció y cogió prioridad el Jesús que llamaría mitológico. El Jesús de los cuentos, el Jesús de la maravilla, el Jesús Dios, el Jesús Dios, el Jesús divinizado. Marcos, unos 30 años después de la carta, o 20, perdón, después de las cartas de Pablo, escribió el primer evangelio centrado totalmente en la vida de Jesús. No hay natividad ni hay encuentro con resucitado. 16 capítulos dedicados a quién es este Señor y qué es lo que propone. Y cuál es, por tanto, la pregunta que hace Jesús en respuesta a la pregunta: ¿quién dice usted que soy yo? Si yo soy el Mesías, entonces háganme caso. La idea de Dios está entonces condicionada por el pensamiento griego en ese momento. No olvidemos que en los griegos está plasmado de mitos, toda una mitología. Dioses descienden, esto no está conocido del Nuevo Testamento. Descienden y ascienden, suben y bajan. Los dioses hacen milagros, los dioses leen las mentes, los dioses están en los cielos. Pues igual se dice de Jesús, tal cual. O sea, la presentación que se hace es en sintonía y en concordancia con las imágenes de los dioses en ese tiempo, en ese mundo. ¿Cuál mundo? El mundo de Asia Menor, el mundo de Grecia, que absorbe el cristianismo y hace de Jesús una suerte de personaje judío, pero más bien griego, un Jesús más griego, un Jesús, por lo tanto, que participa de las cualidades de los dioses, de los otros dioses. Y Jesús es un dios entre otros dioses, para los paganos, obviamente. Pero eso es un poco lo que tiene también Pablo en mente. La grandeza de Marcos está en haber escrito una obra en que pone en relieve, repito, a la imagen de Dios. Dios como Padre. El Dios de la Galilea. El Dios del reino. El Dios de los santos. Ese Dios. Claro, si hay Dios, no hay más que un único Dios. Ese único Dios, ese único Señor. No, si hay dos, hay una competencia. Uno tiene lo que el otro no tiene, o a alguien le falta o a otro le sobra. No puede estar en pugna. Tiene que haber un único Dios. Y Jesús, el judaísmo lo tuvo claro. Hay un único Dios. Pero ese único Dios es mucho más que lo que se le puede decir limitándonos a nuestro lenguaje de metáfora que estamos acostumbrados. Alguien lo mencionó y efectivamente es básico, quizá unos elementos más tradicionales, importantes, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Sobre todo el Padre Nuestro en la versión de Lucas, que no es la que recitamos, porque nuestra es la versión de Mateo. ¿Por qué digo Padre Nuestro? Porque creo que no es una oración. Para empezar, el Padre Nuestro, hagamos un paréntesis, no es una oración,
se convirtió en una oración y nuevamente se desfiguró. Y creo que originalmente era una especie de ayuda a memoria, una serie de sentencias importantes. Vamos por partes. Padre nuestro. Por lo tanto, si Padre, nosotros hermanos, que estás en los cielos, no aquí, eres soberano. Esa es la experiencia de Jesús. Dios es un Padre, pero un Padre soberano. Está más allá de las limitaciones de este mundo. Es mucho más que mi propio Padre. Es el Padre de padres. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dicho en buen castellano, tú eres el único, por antonomasia, supremo Señor de este mundo. Tu nombre es lo mismo que si tu persona. Santificado seas tú. Santificado. Es decir, elevado a la máxima perfección. Santificado como lo es Dios, si Dios es redundante, santificado porque tú eres inmaculado, sin doblez, sin deficiencias, totalmente auténtico. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Quién lo va a santificar? Nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Con el culto, con las oraciones, con los ritos, pero solo eso, ¿no? Para Jesús se santifica a Dios por encima de todo, santificando al prójimo. Es decir, tomando al prójimo en toda su seriedad. Es mi hermano porque Él es mi Dios. ¿Servir a Dios? Sí, por supuesto. Pero para Jesús, ojo, para Jesús ya no es lo que es el Padre Nuestro. Ya no se sirve a Dios en el culto en el templo. Se sirve a Dios en la compasión hacia el prójimo. Se sirve a Dios siendo, y bien subrayado, se sirve a Dios siendo hermanos o hermanas unos de otros. Servir a Dios, por supuesto, pero no con la fanfarra a la que a veces estamos acostumbrados. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Punto 3. Venga a nosotros tu reino. ¿Quién no va a ser un pasivo? Venga, ¿quién no va a ser realidad? Entre todos, propuesto y guiado e inspirado, se puede hablar así por Dios, pero hecho realidad por todos nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. A continuación, que complementa, venga a tu reino haciendo tu voluntad. Es que Dios tiene voluntad. No, hablar de Dios como tener una voluntad es la voluntad de Dios, es un antropomorfismo. Dios no es un ser humano, ya vemos un problema. ¿Con cuánta frecuencia decimos la voluntad de Dios? En nombre de la voluntad de Dios, ¿qué barbaridades no hemos hecho? Y seguimos haciendo. Y se quería utilizar en estos tiempos de la campaña política. Y se le va a seguir utilizando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y ahí viene un quiebre. El pan nuestro de cada día danos hoy. O puesto mejor castellano, que a nadie le falte el pan. Lo puesto más claramente, que no haya pobre que tenga que mendigarlo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. El proyecto de Jesús, que sea una sociedad fraterna, donde Dios se Padre todos hermanos, que tenemos por persona máxima, autoridad y adoración máxima a Dios el Padre, santificado sea su nombre.
el Dios cuyo reinado tenemos en las manos, porque depende, dado que nos han dado la libertad de ser realidad, ese reinado de Dios entre nosotros. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Depende de nosotros. No lo van a hacer por nosotros. Pero el pan nuestro de cada día, danos hoy. Que no nos falte pan. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. O lo que decía antes de pecados, originalmente. Pero eso no viene al caso, no me interesa. Pero perdónanos. ¿Por qué? Así como el pan nos debe unir a todos, a nadie le debe faltar el pan. Nadie debe quedar excluido porque hay resentimientos, odios o venganzas. El pan nuestro de cada día danos hoy, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Nos ponemos de parámetro. Y es la frase más larga. El aplauso. ¿Por qué? Porque es la más importante de todas. Porque es la más urgente. Que nos perdonemos unos a otros. ¿Para qué? Voilà. Y aquí vamos a otro punto que ya mencionaba antes. Para que podamos ser uno. Tú y yo. Todos seamos uno. Por tanto, que no haya nadie que quede excluido, que no haya nadie que le falte el pan sobre la mesa, que no haya nadie que no sea perdonado, que no haya nadie que esté ausente de nuestra compañía, de nuestra sociedad, de nuestra iglesia. Otro tanto podríamos decir que todavía ha guardado mucho del pensamiento, que ha preservado mucho de los sentimientos, de las emociones, del proyecto de Jesús en las parábolas. Que ya no voy a ir con las 40 y tantas parábolas. No todas remontan a Jesús, pero una docena más o menos ciertamente remontan a él. Que nos hace ver nuevamente un Dios de la compasión, un Dios de amor, un Dios del perdón. Pasa revista las parábolas. Un Dios del crecimiento, un Dios de la fructificación, o puesto en una palabra, un Dios de la vida. Como le responden los saduceos cuando preguntan si resucitarán los muertos. Jesús le dice, Dios es un Dios de los vivos, no de los muertos. Como sabemos, Jesús nunca preguntó por la religión de nadie. Ni siquiera habla acerca de Dios. Invita a sentir a Dios cercano. Y es que Jesús, su genialidad está en que puso, entre otras cosas, en la primacía, no a Dios, puso en la primacía al hombre. Él es la razón de ser, el hombre. Y por eso critica la religión, critica a los fariseos, critica a los maestros de la ley. Porque no priorizan al hombre, no priorizan una religión que es fabricada y hecha a la medida por el hombre, que durará mientras el hombre dure, pero después dejará de ser. Pero el que permanece es el hombre, tú y yo. Por eso Jesús prioriza al hombre, es lo más sagrado. Volviendo a Jesús con respecto a Dios, podemos decir que Jesús es el reflejo más cercano que tenemos de Dios. Es su rostro visible. Es lo que dice Juan en diferentes formas en su evangelio una y otra vez. El que me ve a mí, ve al Padre. El que me oye a mí, oye al Padre. El Padre y yo somos uno. O, para llegar al final de cuentas, en la definición, que para mí es la más preciosa de todas, la primera carta de Juan, al inicio, capítulo 4. Dios es amor. Dios es amor. Jesús es la encarnación del amor. Es lo que leemos en la carta de Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 8.
¿Qué o quién podrá separarnos del amor de Dios que hemos visto manifiesto en Jesús? ¿Qué o quién podrá separarnos del amor de Dios que hemos visto en Jesús? ¿Qué es Dios? Dios es amor. No estamos hablando de un tú, no estamos hablando de un personaje. Donde hay amor, ahí se percibe presencia de Dios. Se está en sintonía con Dios. Pero no hay amor, no es que no esté Dios, pero no están sintonizados. Estoy hablando en mi lenguaje humano, obviamente, muy humano. En Juan 14, aquí lo había copiado, hay un párrafo que me parece genial que viene a propósito de lo que les estoy compartiendo. Perdón que esté con el agua porque tengo una sequedad producto de la medicina. La famosa expresión un poco antes de la Pascua, que Jesús suelta como ¿dónde vas, Señor? Yo tanto tiempo estoy con ustedes y no sabe dónde voy. Y Tomás le dice, yo no sé dónde vas. Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús añade, por supuesto en la versión de Juan, pero capta muy bien lo que pensaría, es el Dios de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida que conduce hacia Dios, obviamente, no en sí mismo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si conocieran, si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto en la persona de Jesús, obviamente. Felipe, le responde, que diríamos cualquiera de nosotros también. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo estás con nosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Tanto tiempo yendo a la iglesia, rezando el rosario, haciendo ayunas y abstinencias, y todavía no conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puede decir muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Créanme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Capítulo 14, versículos 6 al 11. Merece ser meditado. Muy bien, voy a ir resumiendo y ya terminamos aquí. No importa tanto la idea que se tenga de Dios, resumen. No importa tanto la idea que se tenga de Dios, como más bien cómo vivimos y nos relacionamos. Por eso el juicio final preguntará no qué pensabas de Dios, sino viste cuando era hambriento, vestiste al desnudo, viste de beber al sediento. No importa qué pensemos, que lo llamen ortodoxo, hereje, ateo, eso no interesa. Son etiquetas que van y vienen. No importa qué pensamos, sino qué sentimos y qué compartimos. Eso es lo que importa. Acción, no contemplación. Y el modelo no es nadie menos que Jesús de Nazaret. Todo esto arrastra, como ustedes se dan cuenta, si no, se lo digo, entre otros temas como la encarnación, la protología y la escatología, la encarnación y la revelación. Es que Dios se encarnó, como nos lo cuentan. ¿Qué queremos decir cuando el verbo se hizo carne? Se encarnó. Por no mencionar que la teología tradicional ha referido a la escatología, más que a la protología. Se quedaba mirando a los cielos y se ha olvidado de mirar el presente y el pasado. Mira arriba para irse al cielo. Cuando era niño, le escribió Pablo en un momento dado, y así estamos nosotros. Hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Pero cuando ya fui adulto, dejé lo que era de niños.
No sé si estamos en ese plan. Donde escribió el autor de la primera carta de Juan. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado quién hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Lo veremos tal como Él es. Ahorita no se puede, no hay modo. Entonces, dicho todo esto, pregunto, ¿sintonizo yo con Dios? Vía el Espíritu, estoy en armonía, estoy en paz y en concordia, florezco, incluyo, celebro. El espíritu que me mueve a mí es el mismo espíritu que movía a Jesús, el espíritu que lo movía a ser compasivo, auténtico, solidario, acogedor, sufriente. Sintonizo con Dios. Me mueve el mismo espíritu que movía a Jesús. Por lo pronto, como ustedes se podrán dar cuenta, cuando hablamos de revelación, ¿de qué hablamos? Un Dios que baja y nos cuenta algo que tomamos nota, escribimos, no hemos entendido nada y lo repetimos. No existe tal cosa, señores, como el Dios verdadero y el Dios falso. Porque Dios o lo es o no lo es. Punto. Verdadero o falso será según las imágenes. Pero Dios no se resume a una idea de un objeto. O es Dios o no lo es. De una u otra forma no es definible ni conceptuable, si me permite la expresión. Tal como es, no lo puedo definir, ni lo puedo conceptualizar. Por eso me encanta el texto en Éxodo, cuando Moisés pregunta, ¿quién es el que está en la zarza ardiente? Yo soy el que soy. Ihie, Asher, Ihie. No dice yo soy soberano, yo soy creador, yo soy juez. Yo soy el que soy. Simplemente, ¿quién eres? Soy. Soy. Ihie. Por eso, ese ser, ese soy, es ilimitado. Es uno solo, por eso no puede haber más dioses. Yo. Y por eso podemos decir también Dios es amor. Pero se rima. Porque el amor da vida. Y Dios da vida. Ante el insondable, y con esto ya termino. Ante el insondable misterio que llamamos Dios, lo más sabio es el silencio. En cuanto lo pienso, yo lo estoy delimitando. En cuanto pregunto, yo lo estoy reduciendo. Un Dios pensado no es Dios. Cuando hablo de Dios, hablo de mis conceptos de Dios, pero no de Dios mismo. Y no puedo hacerlo, porque no entra en mi cerebro. Entre Dios y mundo y universo hay unidad, no separación, no oposición. Por tanto, podemos hablar de revelación. ¿Es que Dios se reveló? Yo diría, no. Lo que pasa es que nosotros hemos ido descubriendo. No es que Dios se dio a conocer. No puede darse a conocer. No es humano. Somos nosotros que vamos reconociendo aspectos, dimensiones de Dios. Pero hasta ahí nomás. Y nos topamos siempre con nuestros límites.
y es sabio ante lo incomprensible agachar la cabeza y decir, creo incluso en lo absurdo, pero creo. Creo en Dios, que es Padre. Creo en esa fuerza, esa energía, ese ser, ese omnisciente, omnipotente, como te digo. Dios hay que experimentarlo. Los discursos nunca podrán llegar a la plenitud de captar que es Dios. Y entro en sintonía con Dios en la medida en que viva yo los valores que vivió. Y eso no lo digo por ser cristiano. Piensen algún día, sobre todo les invito a tener siempre consigo el Evangelio de Marcos. Piensen. Ahí está todo lo esencial. Hay muchas más cosas, pero ahí está lo esencial. Dios paternal, nosotros fraternales, el mundo como un todo, donde no hay ni vida ni muerte, donde todo es gratuidad, donde todo es ser. Amén. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por tus reflexiones. Gracias por habernos orientado en este reencuentro tan significativo con la oración de los cristianos, ¿no? Y por recordarnos que finalmente Dios es una experiencia y que habita en el silencio y que tenemos que ser muy conscientes de las limitaciones con las que intentamos dar cuenta de Él, ¿no? Comunicarnos con Él. Y por eso creo que es importante nuevamente espacios como este que nos has brindado y que has colaborado con tanta generosidad, sobre todo en esta segunda oportunidad, pasando un poco por encima de tus limitaciones de salud, que nuevamente agradecemos y valoramos, ¿no? Nos restan unos minutos. Ya no tenemos tiempo para un trabajo de grupo, sino más bien de hacer quizá algunas intervenciones libres, de síntesis de aquello que nos llevamos, quizá de estas dos jornadas que hemos tenido, estas dos reuniones que hemos tenido con Eduardo, en la línea de lo que señalamos o subrayaba él, que es lo fundamental que debemos llevarnos siempre cuando volvemos a una reflexión sobre Dios, ¿no? Así que la palabra está en ustedes y para ser compartida. Muchas gracias. Bueno, quería yo comenzar primero agradeciéndole a Eduardo esta tarde y la vivida también la semana anterior. Si bien hay muchas cosas que se nos remueven y muchos probablemente paradigmas o creencias que a veces uno trae de tanto tiempo, ¿no es cierto? Yo me quiero quedar con quizás una conclusión personal, ¿no? Que he sacado. Y es que todo lo que nosotros intentamos en nuestras categorías y términos humanos definir como Dios, cuando intentamos hablar de Dios, son solo aproximaciones, ¿no? Pero no es que sean aproximaciones inválidas. O sea, lo que nos ha dicho, creo, Eduardo, es que lo importante es ser conscientes que solo son aproximaciones, ¿no? Y eso no las invalida. Pero lo que sí debe quizás quedarnos, ¿no? Como misión, quizás, ¿no? Como cristianos que estamos en camino, ¿no? De seguir descubriendo y conociendo a Dios, es que Dios es inconmensurable, ¿no? Y como decía él, no nos va a caber en nuestras categorías humanas, no nos va a caber en la cabeza, y por eso lo importante no es tanto
poder definirlo, razonarlo, pensarlo, sino vivirlo, ¿no? Sentirlo, y en función a eso, cómo nos relacionamos, ¿no? Con los otros. Entonces, yo me quedo un poco con esa idea, ¿no? No tanto de seguir cuestionando y dándole vueltas a argumentos que a lo mejor ahora han sido desbaratados, sino dar un paso más, ¿no? Tratar de superar el pensamiento, tratar de entender que son aproximaciones válidas mías, humanas, pero que Dios es mucho más, ¿no? Y que como cristiano el camino que tengo por delante es seguir descubriéndolo, ¿no? Correcto. Gracias, Bruno. Me gustaría hacer una pregunta, si puedo, Pablito. Uy, Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Oye, bueno, te escucho, Eduardo, y me alegra muchísimo escucharte porque ratifica muchas de las cosas que aprendí durante tantos años en temas de teología y de cómo conocer a Dios. Y paralelamente me apena muchísimo, ¿no? Tanta cantidad de personas que asumen de la fe una religión y se alejan de Dios porque se alejan de la religión. O sea, dicen, esto no va conmigo. Y es el cumplimiento de ritos y el cumplimiento de pautas y que los hace olvidar de lo que verdaderamente es ese Dios. No sé si en un momento al final dijiste, yo creo a pesar del absurdo o del absoluto, no sé cuál de las palabras utilizaste, pero en cualquier caso es, yo creo y confío en ese Dios, que ese Dios es amor, que está por encima de tanta limitación que nos ponen en los temas de la religión, ¿no? Yo lo veo a Francisco, al Papa, tratando de luchar, lo dice, lo habla, y debe tener también sus limitaciones, obviamente, pero por cierto, tiene limitaciones con una iglesia que es fundamentalmente religiosa, y habría que convertirlos al catolicismo o al cristianismo a muchos de nuestros jerarcas en la iglesia para que entiendan lo que significa, ¿no? A mí me alegra mucho el actual cardenal que tenemos en Lima, Castillo, que es radicalmente diferente, ¿no? Va más en esa línea. Y realmente me apena que nuestra iglesia católica se haya convertido mucho en formas y se haya olvidado del fondo, que es 1000 veces, que es lo importante, no es lo más importante, es lo importante. Lo importante es la forma en la cual nos acercamos hacia el otro, en la cual nos comportamos como ese Jesús que nos mostró lo que es ese Dios, como también lo has dicho. Nada, te agradezco muchísimo. No sabía que habías pasado por una operación, pero te agradezco muchísimo por el tiempo que nos has dado. Muy, muy contento de poder escucharte y tener, revivenciar una serie de mensajes en relación a lo que es Dios para nosotros. Muchísimas gracias, Eduardo. Creo absurdo. Creo que es absurdo. Gracias, Adrián. Tenemos unos minutos todavía, si alguien quisiera destacar. Sí, yo también adelante. quisiera, al igual que Adrián, primero que nada agradecerle a Eduardo por su tiempo, las 2 fechas, y me quedo también bastante con la reflexión de Adrián, porque creo que justamente en ese, por ejemplo, en este contexto electoral hemos visto, o bueno, no voy a hablar en plural, he visto posturas que nacen del discurso de porque Dios lo dice o porque así tienen que ser las cosas porque así lo dice Dios, y para mí es muy triste notar que muchas de esas posturas nacen del odio y de la intolerancia, y entonces tú te quedas justo con la pregunta con la que empezó la sesión la semana pasada: ¿cuál es la imagen de Dios que tienen estas personas, ¿no? Y me hace pensar también en cómo no se va a generar ciertas repelencias, ¿no? Porque hay como que esta pregunta de por qué se están perdiendo, por qué cada vez hay menos fieles, por qué la iglesia pierde seguidores. Y como decía Adrián, probablemente porque muchas de las cabezas se han quedado en las formas, en lugar de ver el fondo, ¿no? Entonces no
O sea, y me hace pensar en como que si regresamos a la época de Jesús, donde él de alguna manera luchaba contra el poder envilecido, inclusive de la iglesia, en esa época, o sea, siento que es como una repetición, ¿no? O sea, una postura, no quiero decir equivocada, pero que no siento que parte de la enseñanza que trajo Dios, que es justamente esta gran humanidad, ¿no? Y ojalá que con esta experiencia y en general en nuestro día a día sepamos vivir la experiencia de Dios para justamente llevar ese mensaje, no a través de obligar, no sé, de obligarnos a leer la Biblia o decir tienes que rezar, tienes que ir a misa, sino a través de la experiencia y que se note en esa experiencia que tratamos de experimentar a Dios, ¿no? Con eso me quedo. Gracias, Fabiola. Muy, muy importante lo que has señalado. ¿Alguien más que quisiera destacar, subrayar algún elemento de lo compartido, alguna dimensión de la compartida por Eduardo entre nosotros? Yo me quedo con, a ver, tal vez lo que más me ha quedado resonando es la actitud de humildad con que tenemos que reconocer que Dios es inconmensurable, el gran misterio, y que efectivamente todas nuestras aproximaciones a Él son eso, aproximaciones, ¿no? Como Bruno destacó, ¿no? Válidas, pero en la medida en que tengamos claro que son eso, aproximaciones, porque nuestra capacidad de aprenderlo es infinitamente limitada. Y me quedo con esta sensación, y es una sensación, ¿no? De que es más lo que tengo que seguir intuyendo, sintiendo a Dios, ¿no? Y que en ese sentido la Biblia, como palabra de Dios en palabra de hombre, es sobre todo el testimonio de quienes a lo largo de la historia, esta que llamamos historia de la salvación, han ido viviendo esta experiencia desde sus propias culturas, ¿no? Y que miremos hacia la Biblia cada vez más como eso, como el testimonio de quienes fueron descubriendo a un Dios cada vez distinto, cada vez más, un poquito más como debe ser en realidad, y menos como un conjunto de normas o indicaciones, porque efectivamente gran parte de las normas que aparecen en la Biblia están circunscritas a una mentalidad y a una cultura, ¿no? Y es más importante el Dios que está detrás inspirando los corazones y cuestionando las conciencias, ¿no? Eso básicamente. Muy bien. Estamos ya a pocos minutos de cerrar el tiempo que habíamos indicado para esta sesión. Yo quisiera cerrar, entonces, salvo que Eduardo quisiera decir algo, pero yo quería, él nos ha hecho una invitación que yo creo que yo quisiera recogerla, que es reencontrarnos con el Evangelio según San Marcos y darnos un espacio para reencontrarnos con él, para leerlo quizá de corrido, para valorar la experiencia de la comunidad de Marcos y la claridad con que pone al centro la experiencia de Dios en Jesús de Nazaret con toda su novedad, ¿no? Yo quisiera entonces invitarlos a evocar el final del Evangelio de Marcos. Con Eduardo, leyendo ese Evangelio, él nos hacía notar que en la tradición, en lo que hemos recibido, se nota claramente que hay dos finales, que hay un final que remite a Marcos y que luego claramente, en ese capítulo 16, el último del Evangelio, hay como un final añadido, que la comunidad cristiana lo ha incorporado, que está en el canon, que es parte del texto, pero que claramente
le da un sentido diferente al sentido que inicialmente había tenido ese capítulo 16, así consignado en el Evangelio, y que termina de esta manera. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho. Se refieren a las mujeres que habían ido al sepulcro, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no se asusten. ¿Buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Vean el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y hasta allí el final del Evangelio de Marcos. Y recuerdo que con Eduardo, cuando meditábamos esto, él nos recordaba que el Evangelio quedaba abierto, que no tenía, como solemos tenerlo nosotros, una especie como de cierre, ¿verdad? De final feliz o de moraleja final, quedaba abierto. Y que era muy significativo que la experiencia era la de las mujeres, la del envío y la del aparente silencio por el temor de lo que tenían que comunicar. Y luego en una misa, hace poco con el padre Guillermo Rosas, nos volvía a la experiencia de las comunidades cristianas que escuchaban eso y dijeron: pero ellas no se quedaron en el miedo, sino que salieron y dieron testimonio de ello. Dieron testimonio del resucitado. Precisamente por eso estamos nosotros aquí. Creo que hay algo en lo que hemos vivido en estos 2 días de encuentro con Eduardo, de misión, digamos, ¿no? De haber confrontado nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras imágenes, nuestras esperanzas, nuestra propia experiencia y sus limitaciones, para abrirnos a la novedad del resucitado, para abrirnos a la novedad de la experiencia del Dios de Jesús. Y creo que eso es algo que nos tiene que impulsar, ¿verdad? A completar este Evangelio, como a mí siempre me gustó releerlo cada vez que he vuelto sobre este texto. El Evangelio está abierto. Se trata que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, como comunidad, lo prolongue en su vida, ¿verdad? Venciendo temores, limitaciones, reconociendo todas las fragilidades, pero no silenciando la novedad de la experiencia del resucitado y del Dios que nos comunica, ¿no? Quedémonos con eso entonces, querido Eduardo, quedémonos con eso a quienes han hecho posible estas 2 tardes tan densas, tan intensas, como bien lo han subrayado, y que más bien que cerrar, creo que abren un tiempo seguramente en donde seguiremos encontrándonos para meditar nuestra fe, para reflexionarla, para pensarla, para ayudarnos, para iluminarnos unos a otros, en tiempos tan demandantes como los que vivimos, ¿no? Que Eduardo comparte con nosotros, y como lo conversábamos con él, bien sabemos la cantidad de creyentes y no creyentes, de agnósticos, de ateos y de personas que están en crisis de fe, que acuden a él con sus preguntas, con sus demandas, con sus inquietudes, y que fruto de ese encuentro ha sido mucho de lo que ha compartido con nosotros esta tarde. Te deseamos un pronto restablecimiento, Eduardo, que sigas bien, que te acompañe la salud, el bienestar y esta misma fidelidad al Evangelio, claridad y perseverancia en ayudarnos a ser adultos en la fe, personas que no temen enfrentar sus dudas, pero que saben dónde está lo esencial de su fe, ¿no? Te lo agradecemos nuevamente. No sé si ahí, con esto cerramos. Juan Carlos, ¿quisieras decir alguna cosa al final o nos quedamos aquí? Muy bien, Eduardo. Entonces, muchas gracias a ti y gracias a todas quienes han hecho posible con su presencia estas 2 tardes. Buenas tardes y que sigamos viviendo estos días de Pascua y estos días
tan bonitos en el tiempo que estamos viviendo en la iglesia, que nos animen en medio de estas circunstancias difíciles. Gracias a quienes han participado. Gracias a todos ustedes. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Eduardo. Muchas bendiciones para todos. Estamos conversando. Chao, Eduardo. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes, Eduardo.